Hola, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes. bienvenidos a nuestro primer podcast, Los Más Más Psicólogos. psicólogos. Bueno, antes de empezar vamos a presentarnos. Mi nombre es Dulce María. Yo soy Bayano Caranza y nosotros somos estudiantes de psicología que justamente tuvimos la idea de tener este podcast porque queremos hablar de varios temas que se nos hacen interesantes y yo creo que se le hace interesante a cualquiera que esté también pasando por esta edad en la que estamos. Bueno, y el tema del día de hoy es... El tema del día de hoy es cuando te abandonas a ti mismo cuando eres padre. Sí, paternar y Ajá. maternar. Sí, como tal nosotros no somos padres todavía, pero estamos justo en esa edad de que vamos a pasar tal vez a ser padres, tal vez o no. Por eso es como interesante ver si es siempre que te tienes que abandonar a ti mismo por tus hijos o si puedes mantener un equilibrio entre tus gustos y a ti mismo y con tus hijos también. O es más como un tema cultural aquí en México. Bueno, los Ajá. datos que vamos a sacar nosotros son de México, pues porque evidentemente es el país donde vivimos. Y porque nosotros pues sabemos la cultura o la idea que tiene la familia de cómo es ser madre y padre. Sí, justo en México pasa mucho y nos lo han recomendado. ¿Te acuerdas el libro que nos recomendaron de la psicología del mexicano? Ah, sí, Justo sí, ese sí. libro toca el tema de que en México no es una cuestión de que, por ejemplo, los mexicanos tengan menos autoestima que los otros, sino que es que tú en México no vales como individuo, sino que vales por la familia que eres. Yo, por ejemplo, yo no valgo por mi nombre Brian, por mi individuo, sino que valgo por la familia a la que pertenezco. Y eso, la verdad, eso te predispone mucho porque ya de primeras te dices es que tengo que dar todo por mi familia y concentrarme 100% en mi familia y dejarme un poco a mí de lado. Y también como que, o sea, una parte pues es de la mamá, ¿no? De dejarse, porque generalmente una familia como tradicional mexicana es la mamá se queda con los niños y el papá se va a trabajar. Y pues tanto de los dos lados es feo porque pues primero la mamá está pues todo el día encerrada con los niños y eso Sí, ya genera demasiada pues frustración o desesperación. Y la otra es por parte de los hombres, ¿no? En nuestra cultura pues machista, sí. como el hombre tiene que dar todo el dinero pues a su casa, Ajá, a su ¿sabes? casa. Y creo que también hay una desconexión porque al final lo que vive la mamá en su casa y el trabajo y lo desgastante que es, pues el hombre no lo ve y el hombre no está acostumbrado normalmente en una familia tradicional a verlo porque él está trabajando. Y cuando llega tal vez dice, ay, pero pues tú sí te la has pasado aquí en casa, como viéndolo como algo fácil, pero es porque tal vez él no ha hecho esas actividades que está haciendo la madre y viceversa. También quizás no sabe el trabajo que tiene el papá, en este caso, su esposo en este caso. O sea, por eso existe como esta desconexión de que como que te cuesta como que saber bien o empatizar con la otra O persona. por ejemplo, como la presión que tiene el papá de todo el tiempo, tengo que mantener una familia, tengo que Sí. pagar colegiaturas, y la mamá es de que el simple hecho de limpiar la casa, hacer de comer, etc., ya es súper, súper, súper cansado. Y aparte tener niños, que es, bueno, yo no soy mamá, pero pues trabajo con niños, Ujú. y pues tengo mucha familia y muchos bebés, y lo demandante que es pues ser mamá y ser papá, y justo que pues la mamá no se da cuenta de la presión que tiene el papá o el esposo Ajá. de pagar todo, y el esposo como nunca ha hecho como labores domésticas, porque antes yo creía la idea de que, ay, pues la mujer es mantenida, y ahorita que me pongo a pensar, ¿mantenida de qué? O No. sea, es un trabajo que no le pagan, Y ¿sabes? es un trabajo que no tiene hora de, o sea, siempre estás trabajando 24/7, porque siempre está en esa labor de ser madre y como que nunca desconecta y es súper cansado. También también pasa mucho de que ahorita en las familias actuales, por la situación también de que los dos trabajen, y siento que eso todavía afecta más a la dinámica, porque es como de, muchas veces, y pasa mucho de que, por ejemplo, en el caso de mi familia, así fue, mi papá y mi mamá trabajaban en el mismo negocio, pero a la vez mi mamá también se encargaba de cosas de nosotros. Y tu papá Y mi no. papá no. Y eso es un peso que tenía mi mamá y mentalmente eso te va consumiendo y justamente va haciendo que pues dejes de ver amigos, dejes de ver amistades y pues ya no hablar de que, por ejemplo, en el momento que tienen los hijos, que justo es una de las cosas que vamos a comentar, de la depresión postparto, que cuando recién tienes a tu hijo, el peso que es como dejar toda tu vida y centrarte todo en tu hijo en ese momento. Porque justo, bueno, cuando eres mamá,
yo siento que más la primera vez, ¿no? Que todavía no sabes, pues es algo nuevo y luego es como una responsabilidad de vas a estar, o sea, un bebé depende de ti 100% y no sabes como aún cómo organizarte o no tienes pues la práctica de... Sí. O sea, cambiar un pañal de la comida, que si se enferma, siento que las primeras veces... Todo es más lento. Ajá. Todo es más y lento. más como choqueante, así de que mi bebé se enfermó. Y yo creo que como que tienes mucho más miedo Ajá, todo, miedo, ¿no? justo. O sea, porque sientes que en cualquier momento tu bebé se va a morir. Ajá, y siento que con el segundo hijo como que ya son más relajadas. Sí. De que ya saben que, pues, que es normal que se enferme y así. Bueno, y todas estas cuestiones fueron la introducción. Y una de las cosas que vamos a empezar es las cifras de la depresión postparto aquí en México. Bueno, para empezar, la mujer ya tiene una pues predisposición más alta que el hombre a tener depresión. Sí. Las mujeres en México, el 10.4% de la población ha sufrido o tiene depresión y los hombres tienen un porcentaje de 5.4 a nivel nacional. Y esto, pues, porque las mujeres aquí en México son como que las que más padecen, pues justo por lo que acaba de decir Brian, ¿no? Que, por ejemplo, si trabajas, aparte de que trabajas, tú tienes como la labor de ser mamá. Ajá. Y la otra, pues, evidentemente es por las hormonas, porque... Sí, la alteración que tienes en tu por organismo. nuestro ciclo menstrual, pues ya ahí las hormonas son un factor, pues, detonante. Pero en la depresión postparto, el INEGI ha pues investigado estas cifras que las mujeres que sufren depresión postparto en México, el porcentaje es entre el 13 y el 15%. Wow. De todos está elevado. Y justo lo que causa pues la depresión postparto también puede ser durante el embarazo, ¿no? Uh-huh. Durante el embarazo, pues por la angustia, porque pues la ansiedad y la depresión son hermanas. Sí. Una es consecuencia de la otra. Pues la presión de que el bebé crezca bien, que no me pase nada, si me estoy cuidando bien. Y luego no, tal vez no tienes como ese acompañamiento por parte de la pareja, o sea, tal vez la pareja no te está, o a veces, por ejemplo, mamás solteras que están lidiando todas estas preocupaciones de cómo le van a hacer, de ya una vez que nazca, los gastos que implica para llegar a final de mes y estar trabajando a la par de que estás embarazada todavía, eso te genera mucho estrés y mucho desgaste que se ve y que también el hijo lo resiente. Ajá. Y, o sea, la depresión postparto puede empezar en el embarazo. Sí. Y pues es por justo todas las preocupaciones que tienen, aparte los cambios, porque pues imagínate que de repente cuando están embarazadas, obviamente pues el abdomen te crece un buen, te empiezan a salir manchas, se te cae en el cabello, entonces es como esa parte de que tu cuerpo está cambiando. Y como que te afecta la vanidad, ¿no? A la autoestima, de que, por ejemplo, te puedes ver en el espejo y ya sentirte como que, es que ya no soy bella, o ya no me gusto, y todo eso te va afectando, porque quizás algún comentario que recibas te termina doliendo más que otras veces. O también, por ejemplo, por las hormonas, porque las mujeres en los primeros 3 meses del embarazo es cuando más síntomas tienen, porque es en el que el cuerpo se acostumbra a otro nivel de hormonas, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues la depresión postparto, pues uno nace el bebé, pues hay miedo, hay incertidumbre, sí. Y luego otra vez, si les digo que tienes 3 meses para acostumbrarte al cambio de hormonas, ahora imagínate en un día de que el bebé nace otra vez una bomba de hormonas, o sea, en ese día ya te puede influir y obviamente pues que el cuerpo no queda como antes, ¿no? Pues queda más flácido, o luego cuando las mamás que deciden pues dar la lactancia materna exclusiva, pues duele, o sea, nadie te dice que duele, que sale sangre, que es súper demandante, o sea, estás a la disposición del bebé. Creo que te muestran siempre este lado bonito de este contacto que tienes con tu hijo y como la relación, pero al final cuando estás como que experimentando toda esta cuestión de amamantar, o sea, es un desgaste que ve y no se suele comentar, y como que esa es como que una cosa que como que vemos mucho, que hay varias cosas de la maternidad que no se comentan por
Pues porque tal vez desanimarían a las personas. Nadie tendría hijos. Porque normalmente si le preguntas a una mamá te va a decir las cosas buenas nada más, pero no te va a decir cuánto sufrió después. Por ejemplo, en mi caso con mi mamá, hasta hace poco ya hace algunos años, nos comentó que ella sufrió justo depresión postparto con mi hermano. O sea, porque justamente, y ella tenía miedo de contarlo, porque sentía que mi hermano iba a pensar que no lo quería. Y es más por la situación que ese momento tenía, porque mi papá trabajaba mucho, porque ella se quedaba sola y porque sentía que su hijo le había consumido toda su vida. Y al final, y ese es en el caso de un hijo que ella quería tener su hijo. Ahora imagínense en el caso que no son planeados. Y por ejemplo, chavas que tienen hijos a los 16, a los 15 años, que básicamente les detiene muchas cosas de su vida y también no tienen la responsabilidad ni afectiva de manejarse a sí misma como manejar también un hijo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, te dicen, bueno, más bien no lo hablan por el miedo a sentirse juzgadas de que, ay, no voy a ser buena mamá. Es que cómo me voy a quejar si todo el mundo dice que ser mamá es lo más bonito de la vida. Y es una presión tremenda porque como que tienes que ser perfecto, tienes que ser la mamá perfecta, la mamá que siempre en todos los momentos ama a sus hijos. Y yo creo que se debería normalizar más que va a haber momentos donde tus hijos no sientas tanto amor por ellos. Te cansan o te enfadan. O por ejemplo, de que, pues tú cuando nace tu hijo, no lo conoces, ni él a ti. O sea, el amor es un vínculo, o sea, se genera únicamente mediante el vínculo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí lo tienes dentro de ti y pues naces y sientes como cierto amor, pero la gente dice, no, de que hay un amor inexplicable, ¿cómo? Como que lo quieren hacer muy mágico. Y pues no, o sea, me ha tocado y hasta mi mamá me ha dicho y muchas youtubers que justo hablan de eso, de que ellos pues sí como que decían, ay, mi hijo, pero se sentían mal de que, es que como no lo quiero tanto, es que todo el mundo dice que un amor inexplicable, dice, yo siento el amor inexplicable, pero ahorita que mis bebés ya tienen 3, 4 meses, dice, o sea, obviamente... Ya viviste cosas con ellos. Ya creas un vínculo, ya hay contacto... Pues, es que como sería lo mismo que enamorarte de una persona que no literalmente conoces. Que no conoces. O sea, al final es algo que vas a ir formando. Sí entiendo que hay una especie de conexión que pues al final es algo que nace de ti. Y por ejemplo del padre, de que es del hijo. Saber que es algo tuyo. Es algo tuyo. Yo creo que sí hay una cuestión de pertenencia. Pero es algo que se va formando y sobre todo los primeros meses que son los que no duermes, los que te cuesta alimentarlo, los que no sabes ni qué, pues obviamente es más difícil que sientas un amor incondicional por tu hijo. Pero, como les digo, como el amor es un vínculo, pues cada vez se va a querer más a los hijos. Y bueno, ¿cómo se puede identificar los síntomas de la depresión postparto? Primero, esto es algo como que la gente lo normaliza, sigue como que depresión postparto, jajaja. Pero o sea, tú puedes llegar a tener una psicosis. Hay personas que es tanta su depresión que dicen, no voy a poder, yo he conocido, voy a abandonar a mi hijo, o sea, porque no voy a poder. Sí, eso. O me acuerdo que hay una youtuber que también justo hace podcast, se llama El vuelo de una abeja o algo así, decía que ella tenía psicosis y que hasta quería matar a su hija, o sea, que le duró como 2 días porque su esposo era pues súper marihuanillo y así, y que le entró una psicosis. Y fíjate qué fue eso, que pasen eso, y quizás si lo comunicaran, si pudieran hablar más al respecto, pudieran recibir ayuda. Pero justamente como sientes estas cosas y no debería de sentirlos, no lo compartes y te lo callas, y eso hace que se detone más. Porque tal vez si lo compartieras recibirías ayuda a tiempo, pero si no puedes recibir esa ayuda. Sí, pues entre que no duermes, que no comes bien, obviamente esos pues cantos, o sea, hay mamás que el niño no duerme, hay papás que no duerme hasta el año bien y es un año sin dormir 4 horas o que te despierten cada 2 horas. Entonces, para empezar, ese ya es un problema que afecta a la depresión postparto, ¿no? Primero, pues que no duermes bien, no te alimentas bien, o sea, tu estilo de vida no es saludable. Te descuidas mucho a ti mismo en los primeros meses. Entonces, alguno de los síntomas es que estás muy irritable. Sí. Otra, o que duermes súper poquito o demasiado, en este caso más bien dormirían súper poquito, que obviamente no tienen ganas de hacer las cosas, se sienten tristes, pero la gente asocia a depresión con sentirse triste y no se dan cuenta de que mucha gente tiene depresión, porque la depresión también es sentirse irritable, como que nada te motiva, hasta ni la comida, o sea, la comida nada te gusta, es como X,
No solamente es llorar, es no querer salir y estar como callado, pero no es estar llorando todo el día y acostada todo el día, Ajá. no. Como que la idea de depresión que tenemos siempre es como la persona que está en una esquina llorando, pero normalmente puede ser un cúmulo de cosas de que justamente puede ser que estés muy irritable, que estés enojado y a veces estás enojado contigo mismo, o sea, es una frustración tremenda la que pasas y justo yo creo que ya en estos tiempos ya es más común que se hable de depresión y eso ayuda a que lo vayas conociendo y sobre todo irlo detectando de mayor manera, porque normalmente pensamos que las personas que siempre están sonriendo o que se ríen mucho o algo así, ay, él jamás va a tener depresión, pero no sabes lo que están viviendo Sí, no. después en Una su cosa es casa. lo que aparentas y así. Sí. O también puede ser como las mamás que son madres solteras o que tienen que trabajar. Otra cosa que puede generar depresión, porque la depresión también causa baja autoestima, o sea, ya suman lo de los cambios en el cuerpo y sentirte culpable. O sea, como las mamás solteras o las que sí tienen esposo pero trabajan, o los padres que no Ajá. tienen su mamá, pues, o sea, su esposa que está a ¿Qué cargo de son sus papás hijos, solteros? Ajá. se sienten súper culpables porque pues aquí en México hasta en este momento la incapacidad antes era de 40 días. Es como de mi hijo me necesita, o sea, qué culpa que no estoy ahí como con él, ¿sabes? O sea, solo tienes 40 días desde que nació tu hijo para cuidarlo, cuando en realidad hasta el año, 2 años, podrías tal vez dejarlo encargado en otro lugar. No, o sea, en realidad es una nada. Y antes a la mamá le daban, al papá le daban muy pocos días. Y eso arruina mucho porque no hace esta conexión justo con el Vínculo, hijo, no hace ajá. ese vínculo, porque al final creemos que el vínculo solo está entre la madre y el hijo, pero también el papá es capaz de dar ese vínculo y es capaz de estar, y tiene que estar vinculado con la familia, porque de cierta manera eso hace que entienda más a su hijo, entienda más la situación de la madre, de los cuidados que se tienen que hacer y sea más empático con ella. O justo también porque... Ay, se me olvidó. ¿Qué pasó? No, ya, justo también el padre que ya se siente como en una desventaja de, ay, es que yo no sé cómo llora o es que ella ya lo tuvo 9 meses dentro, o sea, bueno, 40 semanas. Creo que son excusas. Ajá, de que, no, pero hay papás que sí me ha tocado que se sienten mal, es que como yo no lo entiendo, es que ella ya tiene más tiempo con el bebé, se sienten culpables y aparte de eso no les dejan crear un vínculo con el bebé porque antes les daban incapacidad. No, y por ejemplo hay muchas madres que cuando el hijo está llorando o algo y el papá intenta como tratar de calmarlo, luego como que se lo quitan, ay no, tú no sabes, Ajá. y yo déjame lo hago. Y es como no le dan esta oportunidad al papá de que también aprenda a cuidar a su hijo, que cambie pañales, que le dé de comer, porque también eso es parte de la conexión, porque luego pasa que también llegan ya a otras edades y es más difícil porque el papá se la pasa trabajando y el hijo pues ya no tiene tanta conexión con el papá porque nunca tuvo ese vínculo tanto, sino que ya es más bien como alguien que solo le da dinero a la familia. O ese, así sí, ese vínculo, pero aparte, pues no lo conoce también, porque Sí. si de por sí el bebé en los primeros meses no, como pues no habla, no interactúa, ahora imagínense, ni siquiera, pues ya desde cargarlo es un vínculo, ¿no? No poder tener ese vínculo, y hay una frase que dice que ser madre o padre es un duelo del que nadie te habla, porque dejas de ser la persona que eras y ahora ya vas a ser madre o padre y ese título jamás te lo vas a poder quitar. Y es que eso es triste porque justo, y eso va al tema de esto, de que al final no eres la misma persona después de que ya tienes un hijo. O sea, aunque que te quieras mantener con tus mismas cosas, tu estilo de vida cambia mucho, tu manera de pensar también cambia mucho, porque ahora ya no piensas por ti y tal vez por tu pareja, sino que ya estás pensando en una tercera persona que no se puede defender por sí mismo. Y quizás cosas que antes tú negabas o decías que no estaba bien, ahora tu hijo te viene a demostrar lo contrario, ¿no? Sí, porque justo o sea, el bebé ahora sí que es una responsabilidad 100% de los papás, Sí. porque no va a sobrevivir si tú no le das de comer, se va a enfermar, si tú no le cambias el pañal, lo tienes que llevar al doctor, o sea, tener esa responsabilidad y realmente es que el bebé depende 100% de ti y de tu tiempo, entonces justo pues va a cambiar toda tu rutina, a lo mejor de forma más extrema los primeros meses, después te vas a ir adaptando, pero ya tu vida nunca va a ser igual que antes porque ya dices, a lo mejor chance piensas primero por el bebé antes que ti, ¿no? De que tengo que... Sí. Antes me iba a la playa, pero no es que tengo ahora que cambiar pañales, no es que tengo que pasar tiempo con mi bebé. Entonces ya no me puedo ir a ese viaje un mes sola con mis amigas porque mi hijo ya nació y
y pues ese tipo Y de entras cosas. en una rutina más común porque ya pasa de que sales de trabajar, por ejemplo, en el caso de los hombres o también las mujeres que trabajan de que no pueden cuidar a su hijo, salen de trabajar y ya es ir a cuidar a tu hijo. O sea, tu día se concentra en trabajo y cuidar a tu Y hijo. ya ni duermes lo que tienes que dormir, ni comes, ni Ni, tienes ni tiempo, ves a tus ajá, ni ves a ni a tus tus amistades. amigos, o sea, también pierdes muchas amistades, pierdes muchos amigos porque quizás esos primeros años que el bebé te está dependiendo más, pues renuncias a ellos porque es como, quizás ellos también están teniendo su propia familia en ese momento y pues se dispersan y ya no es tan fácil O verse. sea, dejas de hacer cosas que antes tú hacías cuando no tenías esa responsabilidad y ese título de madre o padre Ajá, por pues porque tus prioridades cambian. A lo mejor tu prioridad ya exacto. no es este irte Irme de de fiesta viaje, cada ajá, 15 o sea, cada fin o irme de viaje o así. Y dejas de hacer muchas cosas pues que antes hacías. exacto. Y eso es lo que genera justo a una depresión. Y te lleva a una depresión porque al final todas esas cosas que tú hacías antes te daban pues te daban dopamina, te Ajá. daban un bienestar, una satisfacción y ya las estás dejando de hacer. O aparte con el hecho de que ya tener una rutina, como de no hacer cosas, como que tu vida se vuelve monótona y como ay, hasta la vida de pareja cambia porque pues generalmente el bebé los primeros 2 meses o 3 pues duerme ahí pues, con ustedes, o sea, con los papás, porque nosotros no somos papás. Ajá, pero, Ajá. pero no se interesa el tema. Ajá, nos interesa el tema, sí, sí, sí. Esperemos que nos sirva a nosotros mismos por si Ajá. algún día, que no es necesario ser No es feliz para necesario, tener hijos. ajá, que esa es otra cosa que también justo platicábamos antes de iniciar, de que no es necesario, porque a veces se cree, y sobre todo la cultura mexicana es mucho así, de que necesitas tener hijos para ser Feliz. feliz o realizarte. Y no necesariamente eso. Como tú te sientas cómodo, si tú te sientes cómodo teniendo tus objetivos, si tú te sientes cómodo haciendo tus cosas con una pareja o sin pareja, estás perfecto. Cada uno vive la vida como la quiere vivir. No necesita vivirla según los estándares de la sociedad. Y aparte, desde el simple hecho de decir que necesitas tener hijos para ser feliz, es yo sola no me creo capaz es de cierto, ser feliz. Y hasta, o sea, desde ese, tú ya le das la responsabilidad a alguien más de hacerte feliz, o sea, a tus hijos. No, y le estás dando como que unas expectativas a Ajá. tus hijos de estas personas son las que me tienen que hacer feliz. O sea, ni siquiera como que los estás dejando ser como van a ser, o sea, sino que es como de mi felicidad depende de mis hijos. Y ya los estás predisponiendo, ya les estás dando un peso antes de cargar con tu propia felicidad. Y si ellos no hacen lo que tú te imaginaste, otra vez es como, ay, no cumplen mis expectativas. Exacto. O Y viene una frustración. Ajá, hay una frustración, o por ejemplo, o eres dependiente de tus hijos y una persona que dice que necesita a alguien para ser feliz, por ejemplo, los hijos, entonces inconscientemente también dice, voy a necesitar a una persona, a una pareja para ser feliz. O sea, no cree que se pueda dar esa felicidad. O... Yo iba a decir algo también y te lo iba a preguntar a ti, sobre todo porque ahorita comentabas de que pues también la dinámica de pareja cambia mucho cuando ya llega el hijo y empieza la rutina y así. ¿Tú crees que es inevitable la rutina cuando ya estás teniendo tu hijo? O sea, caer en esa rutina, sobre todo en términos de pareja, de que pues, tu pareja tal vez antes salían mucho, antes tal vez tenían otro estilo de eso, pero ahorita con el estrés que manejan llegan a tener una rutina de pues casa y tal vez alguna salida pero con el hijo. Ajá. Ajá. Yo creo que en los primeros meses, al menos en los primeros 3, creo que sí no la puedes evitar porque es muy demandante tener un hijo. Y aparte, por ejemplo, como ya habíamos dicho antes, hay personas que después de tener bueno, cuando estás amamantando o estás con un bebé que es tu hijo, liberas oxitocina, ¿no? Que es la hormona del amor. Entonces, es como si, bueno, se cuenta que como si toda esa oxitocina antes se la dabas a tu pareja, ahora se la das a tu bebé. Ahora se la das a tu y bebé. ahora y hay personas que por las hormonas y por la oxitocina que están con el bebé, ya no quieren tanto tener relaciones con su pareja porque pues ya no sienten tanto esa necesidad hacia la pareja, sino ahora ya es el hijo porque es con el que tienes más vínculo. Ajá. O porque las hormonas que te bajan el líbido, o por lo mismo por el cansancio de no dormir, no comer bien, no tienes ganas, o
que muchas son inseguras por su cuerpo después del embarazo. Exacto, y por ejemplo, el hombre se queda como esperando como continuar con esa misma actividad sexual que normalmente ve, y tal vez porque no tocan el tema, porque quizás la mujer dice, ay, no, mejor no, ahorita no, y no le explica las razones. Tal vez si se hablara de una mejor manera sería más fácil llevar ese periodo. Y aparte de que muchos no saben, bueno, ni yo sabía hasta hace poco, que después de tener hijos te puede doler El tener sexo. El tener sexo, ajá. Entonces sí, también como que los hombres dicen como es que es personal, ya no me quiero, así, cuando en realidad en todo lo que piensan es en echarle la culpa a él porque son demasiadas cosas las que están pasando. Las que pasan. Ajá. Y uno de los tips que puedes hacer para no abandonarte como padre y madre, bueno, primero algo que se me olvidó decir, es que mucha gente también solamente tiene hijos porque dice, ¿por qué se egoísta? Dice, es que no quiero estar solo cuando esté grande. Sí, y para que alguien me cuide. Como un plan de jubilación. Ajá, o sea, el hijo es un plan de sí, jubilación de, mi hijo me va a cuidar cuando esté. Pero para empezar, nadie te garantiza que tu hijo te va a cuidar cuando ya esté. Para empezar, nadie te garantiza que tu hijo viva hasta que tú mueras. Quizás tu hijo muere antes. O quizás tú te mueras antes. Dicen de que es que como yo lo di todo por mi hijo y no sé qué, y ahora él me tiene que cuidar del hijito. No, porque él no te pidió nacer. O sea, tú elegiste tenerlo, y cuando tú decidiste tenerlo, tuviste que tomar en cuenta que no es un regalo, es un derecho darle a los hijos alimento, vivienda, cuidarlos. O sea, no es de que, es que yo hice, pues no, Rey, era tu obligación. ¿No? Pero también hasta cierto punto entiendo que es como de, si tú le dedicas tanto tiempo a algo, si le dedicas noches, desgaste, económicamente, básicamente, sentas todo, como que piensas, estás esperando ese regreso de alguna manera, ¿no? Al final este amor incondicional hacia los hijos, yo considero que sí existe, pero es difícil también llevarlo a la práctica, ¿no? Siempre es como que, porque al final tú estás sacrificando mucho de tu vida, sacrificando mucho de la persona quien eres, para una persona que en algún momento te va a abandonar. O sea, porque lo sano es eso. O sea, lo sano no es que tu hijo se quede contigo, lo sano es que tu hijo se va a ir. Lo sano no es que tu hijo tenga 30 y siga viviendo. Ajá, exactamente, no es sano. O sea, lo normal, y en las familias mexicanas pasa mucho eso, de que el hijo ya vive con su novia en la misma casa que los papás, y eso al final yo siento que termina viciando el ambiente aparte, y no deja pasar esa transición de que pues el hijo tiene que obtener su propia independencia y valerse por sí mismo y formar su propia familia. Pero al final los mismos papás por este hecho de, oye, pues tanto tiempo que he dedicado a mi hijo, ¿cómo me va a abandonar ahora, no? Y como que inconscientemente como que mantienen al hijo ahí. O justo hasta el simple hecho de tener relaciones, tanto ni los papás como el hijo con su pareja, o sea, no pueden como estar ahí libremente, ¿sabes? Exacto, no tienes nada de privacidad. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué nos abandonamos cuando somos madre y padre? Creo que ya quedó más o menos resuelta. Y otra cosa es porque tenemos como esta idea de que la mamá es negada, la mamá queda todo por sus hijos, la mamá. Y esa idea viene justo desde la religión católica, porque la Virgen Guadalupe, la Virgen María. En general la religión es mucho de sacrifícate, sacrificio, y ya después te vendrá una recompensa. Y de la Virgen era una mamá súper abnegada y así, y se ve súper mal que una familia, por ejemplo, no sé, 2 veces al año una pareja vaya de vacaciones solo ellos dos. O yo me acuerdo mucho, bueno, la familia de mi mamá es como un poco demasiado machista, ¿no? Y me acuerdo que cuando tengo primas que son 4, ahorita ya tienen como 8, y cuando tenían 1 año, nosotros las cuidábamos porque queríamos, ya nos dijeron para convivir con ellas, mi mamá, mi hermana y yo, en lo que ellos cada jueves iban al cine. Mi mamá siempre decía, ay, es que yo cuando tenía a ustedes chiquitas, yo nunca fui al cine, yo lo daba todo por ustedes. ¿Y cómo ella va al cine? ¿Sabes? Como que desde ahí de tener un tiempo para ti y de disfrutar algo solamente tuyo, ya es algo malo. Exacto. Es que, o sea, ¿cómo te van privando de eso, de esos pequeños gustos que tú vas teniendo, esos pequeños espacios que tú tienes, porque ya todo lo tienes que entregar al entorno familiar? Ajá. Sí. Y justo uno de los tips que es como para evitar que te abandones cuando eres papá, número 1 es ir a terapia, porque los hijos se educan 20 años antes de nacer. O sea, si tú desde ahorita que no tienes hijos, o estás casado, o estás en pareja, no haces cosas por ti, no te das
tiempo para ti, que eres tu prioridad. Ahora imagínate cuando estés con alguien más. Entonces, tienes que desde tienes que ahorita, sanar tú, tienes que sanar tú. Ajá, exacto, porque si tú no estás bien, si tú tienes heridas, tu hijo tampoco va a estar bien. Si tú estás frustrado, vas a tener como, te vas a irritar más fácil, menos paciencia, y tu hijo va a tener las consecuencias de que tú estés frustrada, que tú estés enojada. Entonces, para empezar, ir a terapia y empezar a hacer cosas por ti para que cuando ya llegue el momento de tener hijos, de ellas, pues, sanado tus heridas o algunas, cumplir tus metas, porque luego justo... Sí, no quedarte con las ganas, yo creo que de hacer algo, porque también es muy importante, sobre todo, fijarte cuáles son tus planes de vida, o sea, porque también si tu hijo entra en tus planes de vida, o sea, porque al final puedes tener tal vez yo quiero cumplir con estas metas, estos propósitos, pero si mi hijo, si quiero tener un hijo, ¿cómo va a estar mi hijo y no me va a impedir hacer esto? Porque al final lo único que va a generar es que tengas como una frustración que de cierta manera va a terminar llegando a tu hijo. Ajá. O también, por ejemplo, bueno, una de las cosas que yo he pensado en mi casita, si yo tengo hijos algún día, es de que al menos darme una vez a la semana, aunque sea 2 horas, no es que todos los sábados voy a salir con mis amigas a cenar. Sí, y tenerte un día, y si tienes una pareja, que tu pareja tenga otro día. Ajá. Y también otro de los tips sería, aparte de ir al psicólogo, darte tiempo para ti sanar tus heridas, no quedarte con las ganas, es salir al menos una vez también por semana con tu pareja, solamente ustedes dos. Exacto, yo creo que puede haber como espacios donde puedes dejar al hijo con la mamá, con alguien que te lo cuide 2 horas, pero dedicarse 2 horas, 3 horas a la pareja, porque también es importante, porque al final es la persona con la que amas, y el hijo vino a cambiar toda la dinámica, y a veces ya ni sabes qué está sintiendo ella en ese momento. También eso de, y si te dicen, ay, es que no le dedicas tiempo a tu hijo, así no, o sea, tu prioridad, que se escuche feo, eres tú, y si tú estás bien, todo lo demás estás bien. Si tú te disfrutas, tienes un día para ti o unas horas y con tu pareja, se va a reflejar directamente en tus hijos, porque si tú estás feliz, tu hijo va a estar feliz, y si tú estás triste o enojado, tu hijo va a estar triste y enojado, ¿sabes? Y lo mejor sería que tú tengas espacios, obviamente igual y no es todo el día, pero igual y tienes espacios con los cuales puedas tanto tener tiempo, como tú decías, tiempo para ti, pero también tiempo con tu pareja, o sea, fijarte, tal vez dedicarte 2, 3 horas, pero espacios donde tú puedas tener para ti. O por ejemplo también, gracias, también si vas a salir una vez a la semana, no, pues que una vez a la semana te lo cuide, pues si quieres tu mamá, pero la otra una niñera, porque también algo que es muy común en México es que las mamás estén acostumbradas a, bueno, en esta cultura mexicana, a que ellos cuidan a los hijos y luego, o sea, las abuelas, y luego ya se quejan las mamás, es que mi mamá se metió en cómo cría a mi hijo, pero pues si te lo cuida todos los días o así, pues como no quieres que se meta, si ella también lo está educando de cierta forma, ¿no? Sí. Entonces también está difícil como encontrar un balance entre, pues sí, que pase tiempo con tu familia, porque hasta lo hacen por gusto también los abuelos o los tíos, sí, pero también no siempre, y contratar si tienes la posibilidad, porque pues obviamente no todos tienen la posibilidad de contratar a una persona confiable, porque hay muchos loquitos que te lo piden, y si no tienes esa, pues, la economía, ¿no? Para pagar, pues sí, de que intenta que te lo cuiden diferentes personas para que no los enfades. Pero si no tienes el dinero, pues mejor no tengas hijos. Ajá, o que, por ejemplo, eso de diferentes personas, pero que sean personas de confianza. Ajá, porque también no es bueno como tener tantas personas que estén en contacto con tu hijo en ese momento, en tan temprana edad, porque quizás tú no sabes qué también están haciendo con tu hijo. Sí, ajá, que, ay, no, qué miedo. Sí. Y si personas de confianza, pues ¿se te ocurre algo más de lo que podemos traer? Pues yo creo que algo que también tienes que hacer es tenerte paciencia a ti mismo. O sea, al final, yo creo que el ser padre es algo muy complejo, es algo que como vemos y entre más avanzamos en la carrera nos damos cuenta, porque también muchos de los traumas que luego carga cada persona vienen desde la infancia, y es porque inevitablemente pues nadie te enseña a ser papá. O sea, es algo que conforme vas avanzando vas aprendiendo, y también yo creo que tenemos que ser pues como que
tenernos paciencia de nosotros mismos y no querernos hacer también todo perfecto, Ajá. porque no vamos a ser perfectos. Porque nadie sabe sabiendo todo. O sea, cuando alguien enseña a manejar, no lo hacen en la primera semana. Es el tiempo el que te va diciendo las cosas. Y hay una frase que me gusta mucho para cerrar que dice que las personas, si quieren una sociedad libre, no tiene que nacer de madres esclavas. Entonces, esa es mi frase que más me gusta. Y la conclusión. Y yo creo que con eso cerramos el tema. Gracias por escucharnos y espero que les haya gustado. Ahí compártanos lo que piensan y gracias. Es todo por hoy. Y una dedicación especial a Gaby. Saludos, Gaby. Saludos, Gaby. Y saludos a Adrián, porque siempre se pone a escuchar los podcasts contigo. Espero que les haya gustado. Bye. Bye.